muchas gracias a Creative Mornings por invitarme. Esto no lo saben ustedes, pero esta charla la hemos planeado, o más bien yo la he estado diseñando, por así decirlo, desde hace varios meses. El tema ya estaba anunciado y cuando Susana me pidió que diera una charla y me dijo los temas que había disponibles y vi el tema de magia, dije, ese va a ser el tema. No sé cómo lo voy a abordar, pero ese va a ser el tema. La magia es una palabra que muchas veces usamos para describir cosas que no podemos explicar, pero que realmente no sabemos cómo ocurre o si es que realmente ocurre. Uno de los primeros recuerdos que tengo yo sobre la magia es que recuerdo que de muy pequeña la veía en los libros o la veía en las películas o la imaginaba como un suceso y yo decía, bueno, ¿y de dónde vienen estas cosas? ¿O por qué es que suceden estas cosas que no podemos explicar? ¿O cómo es que en los libros y en las películas y las historias las cosas suceden y no podemos aparentemente replicarlas en la vida real? Entonces, durante un buen periodo de mi infancia, me dediqué a leer y a ver cómo era esto de la magia, un poco sin saber lo que estaba buscando. Me atraía naturalmente las historias fantásticas y decía, bueno, pero es que, ¿cómo se puede hacer para traer esto a la realidad? ¿O es que realmente no vivimos en el mismo lugar en donde pueden suceder estas cosas y también las cosas en la realidad? Poco a poco, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que la magia sí sucede en la vida real, que no es otra cosa más que los encuentros y los momentos en los que nos suceden cosas que no podemos explicar, pero que transforman algo, o lo que somos, o lo que tenemos, o lo que queremos, o que hacemos que algo sea posible. ¿Cómo me fui dando cuenta de esto? Cuando empecé a conocer las formas de transformar los materiales y los elementos. En ese momento se me ocurre la brillante idea de decirle a mis papás que iba a estudiar diseño y me dicen, ajá, ¿y para qué o qué? ¿Y cómo es eso que vas a estudiar diseño? Entonces, la verdad es que yo tampoco supe explicarles muy bien por qué quería estudiar diseño, pero lo que sí sabía era que yo quería transformar algo, que había un montón de cosas a mi alrededor y un montón de cosas en el mundo que no sabía cómo funcionaban y que quería saber cómo funcionaban, y que no era solamente el funcionamiento físico de las cosas, sino cómo es que uno llega a poder transformar algo que provoque una transformación en alguien. Cómo es que a través del diseño, en mi caso, podía llegar a otras personas, incluso ni siquiera las que tengo cerca, sino las que están mucho más lejos y que puedan tener un alcance mucho más allá de las personas que yo pudiera conocer físicamente, y que eso provocara una transformación en alguien. Y fue una búsqueda durante algunos años de ver, bueno, pero ¿cómo es que efectivamente el diseño puede transformar a algo o a alguien? Cuando lo ves y dices, pero esto parece que no tuviera sentido, parece que no tuviera espíritu, parece que no tuviera alma, ¿no? ¿Cómo se hace para animar las cosas? ¿Cómo se les hace para darles vida a las cosas? Entonces, de a poco me empecé a meter en los libros otra vez, un poco regresé a la figura de los libros como un referente. Y me di cuenta que a través de los libros es posible transformar y es posible llegar. No por nada la transformación histórica, en el momento en el que Gutenberg empieza a imprimir libros y empiezan a llegar a más personas, empieza a provocar una dinámica social y una dinámica creativa diferente hasta la que tenemos ahora, ¿no? Y no es que ahora seamos diferentes solamente por los libros, sino que ahora el mundo ha podido transformarse y ha podido ser un poco más, pues no necesariamente avanzado, pero ha llegado un poco más allá, gracias a la información que se transmite a partir de los libros. Entonces, volviendo al primer pensamiento que tenía yo de niña hacia la magia, decía, bueno, ¿qué es eso que no vemos, que podemos colocar en algo y que después puede transformarlo? Ahora me detengo un poco para contarles un poco de qué va la definición de magia. Cuando empecé a buscar qué era la magia, me topé con 3 definiciones o con 3 conceptos en 3 culturas diferentes. Está el magis que está incluido también en las tradiciones latinas y jesuitas, que la palabra significa básicamente más, pero más que potenciar aquellas capacidades que tenemos para compartirlas con los otros. Y esta voluntad de potenciar lo que nosotros podemos hacer para compartirlo con otros y entonces provocar una transformación en los otros, eso es el magis. Ese es un aspecto de la magia. El otro aspecto de la magia es el mago como tal.
El mago viene de una palabra persa que significa el que tiene poder para transformar. Entonces, conectando las dos cosas, me topo con la magia griega, que lo que es la acción de transformar, es el poder para transformar algo. Entonces, bueno, la transformación estaba siempre alrededor de la magia. ¿Y qué es transformar? Transformar es la acción que hace el fuego. El fuego se manifiesta en muchas formas. El fuego es ese momento que seguramente todos hemos sentido, en el momento en que nos emocionamos por algo y de pronto empezamos a sentir algo aquí. Cuando creamos o cuando conversamos con alguien o cuando nos emocionamos por algo, empezamos a sentir algo aquí. Sentimos calor incluso empezamos a sudar a veces. Entonces sentimos luz en el sentido de que empezamos a ver cosas, empezamos a ser más creativos, se nos empiezan a aparecer ideas en la cabeza, empezamos a ver lo que nos sucede alrededor y empezamos a tomar esa información y la bajamos. ¿A qué? Pues a lo que podemos hacer con nuestras manos o a lo que podemos hacer con nuestra palabra o a lo que podemos hacer con lo que hemos aprendido durante nuestra vida. Toda esta información que hemos recolectado, todos estos actos que hemos recolectado durante toda nuestra vida, desde nuestra infancia, nos van permitiendo construir alrededor de ese fuego lo que encontramos aquí en el centro del corazón. Supongo que han visto alguna vez una fogata y han estado alrededor o han visto la idea de contar historias alrededor de la fogata. Es la misma metáfora. La metáfora es que el fuego está aquí guardado en el corazón y nosotros estamos un poco alrededor de nuestro propio fuego para darnos cuenta de lo que tenemos alrededor y poder echarlo ahí para que el mismo fuego nos lo regrese. Y todo esto suena aparentemente muy etéreo y aparentemente imposible y como que sucede en un mundo que no conocemos, cuando en realidad nos está pasando todo el tiempo. El acto creativo es eso, es darnos cuenta que estamos ahí, que estamos iluminados por algo y que ese algo nos permite volver a ver lo que nosotros le echamos al fuego para que el mismo fuego nos lo regrese. Por otra parte, explorando un poco más la idea de la transformación como los elementos, me metí en dos cosas que aparentemente no tenían nada que ver conmigo ni con el diseño. De a poco fui descubriendo la filosofía y en la filosofía fui descubriendo la semiótica. Desde la semiótica me di cuenta que el estudio de los símbolos y de los signos que se reúnen alrededor de nosotros es realmente lo que nos va significando como personas y como parte de un contexto. Todos estos símbolos y estas cosas que aparentemente estarían como desconectados entre sí y que no sabríamos muy bien como por qué una cosa nos sucede y de pronto eso detona otra acción, que de pronto detona un encuentro con alguien, pareciera a veces que lo provocamos, cuando en realidad si damos un paso para atrás, nos damos cuenta que lo único que hicimos fue ponernos a disposición de todos esos sucesos que estaban alrededor de nosotros para provocar un efecto después. Y ese efecto se vuelve también una parte de otra cadena de eventos que nos empiezan a suceder. Hoy que estamos hablando sobre innovación y que es un tema que está un poco dándonos la vuelta a todos, la innovación en la educación, la innovación en el diseño, la innovación en la ciencia. La innovación no es otra cosa más que esta conexión que les acabo de mencionar sobre los elementos y las metáforas. Cuando nos damos cuenta de que los símbolos que tenemos alrededor nuestro no son otra cosa más que señales de las cosas que tenemos que transformar, que nosotros somos los agentes que podemos transformar aquello y que en la medida en la que vamos adquiriendo esta información y en la medida en la que vamos encontrando todo aquello que nos rodea, es la forma en la que podemos tener alguna acción o algún efecto sobre estas cosas que logramos ver antes. Todos seguramente en algún momento nos hemos dicho a nosotros mismos que hay algo que no nos gusta de nuestro entorno, que hay algo que no nos gusta de nuestro contexto. Seguramente también hemos dicho, pero es que ¿qué podemos hacer para poder transformar este contexto? Desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de cualquier actividad creativa, sea del diseño, sea de la escritura, sea de cocinar, sea cualquier acto es creativo, cualquier acto humano que podemos hacer con nuestras manos y con las cosas que tenemos a la mano es un acto creativo. Quizás se ha cometido un error en la idea de concebir la parte creativa o el acto creativo solamente adjudicándoselo a las personas que nos dedicamos a algo que tiene que ver con el pensamiento creativo, con el diseño o con la arquitectura o con la escritura o con la pintura o con la danza. Sin embargo, yo creo que todos somos creativos. Todos tenemos, a lo largo de nuestro día, tenemos muchos momentos de acción creativa.
muchos momentos en donde ocurre este acto de la transformación con el fuego que les comentaba, con el fuego interior, ocurre todo el día, ocurre en cada momento que nos topamos con algo, incluso en el momento en que nos topamos con una persona que no conocemos, en donde de pronto tenemos un poco como de miedo de acercarnos o de no sabemos qué va a pasar, eso también es un acto creativo. Y en la medida en la que nos demos cuenta de la fuerza de nuestros actos creativos, también se vuelve un acto disruptivo, porque entonces somos capaces de lanzar una idea hacia afuera y de rebotarnos, de que esa idea nos rebote a nosotros a través del otro, de la conversación con el otro o del trabajo colaborativo con el otro. Todo eso ¿vieron el tag que les pusieron en la entrada con su nombre? Vieron que en el centro, en donde confluyen los dos círculos, está la magia. Es esto justamente lo que sucede. Cuando hay dos fuerzas que se unen en el centro, lo que sucede es la magia, precisamente. En cualquier acto, no tendríamos por qué pensar como que la magia o la creatividad como tal están alejadas de nuestro contexto diario o de nuestro quehacer diario. Por eso es que yo creo firmemente en que la magia está presente en todos, todo el tiempo y en lo cotidiano. La magia aparece en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que creemos. Les voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia ya un poco más articulada desde la magia, cómo ha sido que yo me he dado cuenta que yo puedo hacer magia y que ustedes pueden hacer magia y que todos podemos hacer magia. Cuando decido que sí voy a estudiar diseño y salgo de la carrera y hago todas esas cosas que uno suele hacer cuando sale de la carrera, que trabajar y tal, me empiezo a dar cuenta de que hay algo en los entornos que se empieza a viciar, en donde no sucede la magia, en donde todo aquello que a mí me fascinaba de la creación y que me encantaba del arte y que decía, es que con el diseño se puede hacer todo, se puede transformar el mundo, se puede cambiar todo, bueno, podemos hacer todo. Y resulta que en la vida real, en la práctica, eso no sucedía. Y yo decía, bueno, pero a ver, ¿qué me falta? O sea, ¿será que no aprendí completo? ¿Será que no me enseñaron completo? ¿O será que fui a caer en un mundo que no tenía nada que ver con lo que yo tenía que hacer? Entonces un poco di un paso para atrás y dije, ¿qué estoy haciendo aquí y qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué no está ocurriendo esta magia? ¿Qué es lo que no está sucediendo? ¿Cuál es el ingrediente que falta para que esto no esté sucediendo? Pues lo que faltaba, que me di cuenta años después, era el fuego. Es esta emoción y esta chispa que uno siente todos los días cuando se levanta porque ama lo que hace y porque uno quiere hacer todo lo que uno hace y porque no hay otra razón para levantarse en la mañana más que hacer lo que uno hace. Entonces, bueno, dije, está bien, eso es lo que yo quiero hacer, y en ese momento lo que yo quería hacer eran libros. Entonces, decido dejar todas las estructuras formales y digo, yo ya no quiero más una oficina formal de nada, y me lanzo un poco al vacío a ver qué pasa. Un maestro alguna vez me dijo, al salir de la universidad, bueno, nos dijo a todos, nos puso un borrador en la esquina de un escritorio y nos dijo, estos son ustedes. Y nosotros, ajá. Y entonces le dio un empujón al borrador. Y dice, esto es lo que les va a pasar cuando lleguen al mundo real. Y pueden pasarles dos cosas. Una, que caigan al vacío y se azoten, y ni modo. O la otra es que les salgan alas y vuelen. Ahí también está manifiesta la magia. En ese acto de volar voluntario, en donde uno se da cuenta de que sí, uno tiene alas, y sí, uno puede hacer cosas, y sí, uno puede transformar el mundo. Y ahí es donde empiezan a suceder las cosas. Ahí es donde llegan a este punto que tienen en el centro de su esquema que se llama mandorla. Ahorita les explico por qué. Esa mandorla que tienen en el centro de su tag, donde dice magia, ahí es donde ocurre. Ocurre en el momento en el que uno se da cuenta de que uno es capaz de hacer cosas, que uno tiene el poder de hacer cosas, remitiéndome un poco a la definición que les decía antes sobre magia y sobre mago. Es el poder que tiene, el mago es el que tiene el poder para hacer las cosas y la magia es el acto de transformar las cosas. ¿Cómo? Pues a través de lo que uno puede hacer, cualquier cosa. No, en realidad el acto como tal, el acto concreto, no tiene tanta importancia como el efecto que puede tener ese acto en un contexto, en una persona o en un momento. Cuando me doy cuenta que quiero hacer libros, empiezo a navegar por la vida de los libros y me doy cuenta que era más difícil de lo que yo pensaba, que por más magia que en la que uno crea, de todos modos uno tiene que trabajar mucho y uno tiene que empezar a imaginarse mundos diferentes y a imaginarse formas diferentes de hacer las cosas. La dificultad empieza en el momento en el que uno quiere encajar en lugares en donde no encaja.
o cuando uno quiere hacer cosas a las que uno no corresponde, o evadir cosas que uno sabe que tiene que hacer, pero que uno no tiene que hacer en realidad, que se podrían resolver de otra manera. También en el momento en el que uno se da cuenta que los sistemas que no funcionan, que uno sabe de facto que no funcionan, y uno quiere entrar en esos sistemas aún a pesar de que no funcionen. La realidad es que lo que uno tendría que hacer ahí es alejarse de los sistemas y empezar a crear universos nuevos, ni siquiera sistemas nuevos, universos nuevos. Crearlo a partir de propuestas que parecieran inverosímiles, de conversaciones casuales, de conversaciones que aparentemente no tienen nada que ver, pero siempre con la plena conciencia, por decirlo de una manera, de que lo que sucede ahí es magia, y de que si uno está dándose cuenta de que eso sucede y de que uno está atento a los momentos y a los sucesos que están alrededor nuestro, esos son los ingredientes para hacer la magia. Ahora me detengo otra vez un poco hablando de ingredientes. Supongo que han escuchado hablar de la alquimia y de Nicolas Flamel y de todos los alquimistas y tal. Los alquimistas fueron los primeros químicos. La alquimia viene de una palabra árabe, que es más o menos igual, es alquimia, que después se transforma en alquimia y más tarde se transforma en química. ¿Qué es la alquimia? En la alquimia, los alquimistas buscaban encontrar la piedra filosofal, es decir, un elemento que les permitiera transmutar todos los elementos en oro. Todo esto suena complicadísimo, aunque en realidad es una metáfora de lo mismo que les venía diciendo antes. Esta búsqueda de la piedra filosofal es encontrar este punto en el centro de la magia que nos permite transformar o transmutar cualquier cosa que parece no tener ningún valor en algo que tiene todo el valor del mundo. Es decir, cómo tomamos una situación completamente al azar, completamente desconectada de lo que podríamos pensar que nos pudiera servir para algo, la pasamos por ese filtro y de pronto se vuelve significativa. ¿Cómo hacemos para volver una situación significativa? La única forma de volver una situación significativa es empezarle a abonar al significado. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes toman un elemento y dicen, si estoy diseñando un cartel, ¿por qué me serviría investigar sobre andamios en el Renacimiento? Parece que no tuviera nada que ver. Pero cuando se empiezan a meter un poco en todas las cosas y los elementos que forman la idea o el suceso en particular en la historia del andamio y la Edad Media y luego el Renacimiento y tal, y de pronto se dan cuenta que hay algo ahí que sirve para resolver un discurso en su cartel que ustedes no habían concebido antes. Que de pronto una palabra les hace todo el sentido del mundo y dicen, claro, por fin puedo ver esta idea que no veía de esta manera, por fin la puedo ver de otra manera. Pero uno no puede hacer las mismas cosas a partir de las mismas cosas. Uno no puede pensar que va a suceder algo diferente a partir de un proceso igual o de un sistema igual y repetido de toda la vida. Es un poco tratar de reinventarnos a nosotros mismos todos los días. Y reinventarnos no significa cambiarnos, ni significa ser otras personas, ni significa que tenemos de pronto que cambiar completamente nuestra personalidad. Es bien al contrario, es darnos cuenta de quiénes somos en realidad, de qué habilidades tenemos, de qué ingredientes nos forman, de qué ingredientes poseemos, para entonces esos mismos meterlos al caldero del alquimista, a nuestro propio caldero del alquimista, y empezar a darle vueltas, y empezar a darle vueltas, y empezar a darle vueltas, hasta que de pronto ¡puc!, aparece una pócima, o una idea, o una palabra, o una creación, o un diseño, o un algo que no sabíamos que estaba ahí, pero que siempre estuvo esperando por nosotros. La magia está presente en lo cotidiano, y no es que haya que invocarla, es solamente tenemos que darnos cuenta que está ahí presente todo el tiempo. No sé cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo llevo, pero creo que voy bien. ¿Mandé? Ah, ¿en serio? Bueno, entonces tengo 3 minutos para explicarles qué fue lo que pasó cuando ustedes llegaron. Les dieron una tarjetita como esta. Todos tienen una tarjetita como esta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si la abren, van a encontrarse una cita de Roald Dahl que dice que todos aquellos que no crean en la magia no la van a encontrar jamás. Y después tienen una tarjetita que está en blanco. La suya está en blanco, la mía no está en blanco. Si la desprenden, ahí, abajo tiene una leyendita que dice quémame. Y en la parte de abajo dice el fuego ilumina, revela y transforma. Esta pieza, estuve pensando durante varios días qué hacer para que ustedes se pudieran llevar algo que les recordara esta idea del fuego que transforma.
Y bueno, también dentro de mis exploraciones infantiles en la literatura, tuve una época en donde me encantaban las novelas de misterio y siempre me ha gustado la idea del espía, del misterio, de los mensajes encriptados, todas estas cosas. Entonces, esa tarjeta que tienen ustedes está escrita con tinta invisible y en su casa, con un encendedor, una vela y con mucho cuidado porque si no se quema, yo quemé varias cuando estaba haciendo las pruebas, van a pasarle por atrás el fuego y se va a revelar una palabra. Cada uno de ustedes tiene una palabra diferente, en mi caso es magia, magic, pero todos tienen una palabra diferente y además es una palabra desconocida. Hice una selección de 11 palabras que tienen significados todos lindos, pero todas son palabras raras. Entonces, una vez que la encuentren, una vez que revelen su palabra, si no la conocen, les voy a pedir que la busquen en un diccionario o en Google o en donde quieran, lean el significado y seguramente tendrá algo que decirles para su momento y su contexto y de esta charla en particular. Y quiero cerrar solamente con decirles por qué elegí 11 palabras. Me imagino que a algunos en algún momento les ha pasado que ven números repetidos en el reloj. Bueno, el 11-11, que suele suceder, el 11 se dice en numerología que es el número maestro. Esto quiere decir que contiene toda la energía de todos los números. Cada número tiene asignada una idea. El 1, por ejemplo, sería como el número del liderazgo o de los inicios. El 2 generalmente tiene que ver con el amor. El 3 tiene que ver con la creatividad. El 4 con el orden. El 5 con el movimiento. El 6 con aspectos creativos ampliados. El 7 se dice que es un número de suerte. El 8 es un número de fortuna. El 9 es el número de los nuevos comienzos. El 10 es otra vez volver al 1. Y el 11 reúne todos los números anteriores. Elegí 11 palabras porque son 11 ideas que quisiera que los reunieran a todos. No sé cuál les va a tocar a cada quien. Todas son palabras que tienen significados que tienen que ver con estados de ánimo o con estados creativos o con formas de crear. Y espero que esa palabra les encienda algo en el corazón y que eso permita que ustedes empiecen a transformar o que se hagan todavía más transformadores y más disruptivos en sus propios contextos. Muchas gracias. De la gente que te rodea o que has visto, que has estado en contacto, ¿cuál es un acto de magia que te haya como llegado mucho? Va a parecer comercial, pero es real. Creative Mornings es un acto de magia. Oh. Digo, oh. Les voy a decir por qué, no es cursilería solamente. Yo llegué a Creative Mornings por la charla de Pedro Kumamoto y digo, ya los había visto un poco como en redes y no sabía muy bien como que de qué se trataban. Llegué, me pareció súper interesante el formato. Y casualmente, después de aquí, me fui a desayunar, nos fuimos a desayunar al Piggyback, y estábamos sentados ahí desayunando, cuando de pronto entra Susana. Dijimos, ¡ay, mira! Ella es la chica que organiza Creative Mornings. ¿Por qué no la invitamos a sentarse a desayunar? Y 2 meses después empezamos a trabajar juntas. Y 3 meses después somos socias. Entonces, esos son los actos de magia a los que me refiero. Es cuando uno está realmente atento a lo que sucede alrededor y uno está aparentemente como esperando que suceda algo o pensando que no está sucediendo nada. En ese momento yo estaba en un momento como de que no me está sucediendo nada y me están sucediendo cosas que no sé por qué me están sucediendo. Y pareciera que no tenían sentido en ese momento. Sin embargo, empezaron a cobrar sentido en la medida en la que yo me salí un poco de pensar que todas las cosas que me estaban pasando no tenían sentido. Entonces, toda la gente que se me empezó a acercar en ese momento, Susana incluida, empezó a darle sentido y a resignificar las cosas que hago hoy al día de hoy tal cual, y de verdad cambió el sentido de cómo disfruto las cosas que hago hoy. Porque tampoco, ahora ya me agobio mucho menos de por qué las cosas pasan o no pasan, o por qué suceden de un modo o suceden de otro. Entonces, creo que todas las personas que en algún momento se han acercado conmigo han llegado por razones misteriosas o han desaparecido incluso por razones misteriosas. Todo tiene un significado y todo tiene un sentido.
Y no es tampoco como tratar de fatalizar este significado, de decir es que me pasan solamente cosas malas o es que me pasan solamente cosas buenas, sino que todas esas cosas que van sucediendo alrededor y todas esas interacciones que vamos teniendo con la gente van resignificando la propia actividad de uno mismo, o sea, como la propia esencia de uno mismo como persona, la van resignificando. Y eso también me ha permitido a mí empezar a explorar otras partes de mi propio quehacer creativo que han como expandido la cantidad de cosas que ahora hago. Eso es un poco lo… Digo, ya me desvié como mucho de la pregunta, pero sí. ¿Alguien más? Sí. Pues fuerte si quieres, yo sí escucho. Sí. Ah, para que escuchen todo. ¿Por qué no? Tenemos un valiente. Un valiente. Por acá. Bueno, pues encantado, Adriana, de coincidir contigo de nuevo. Yo tuve una oportunidad de verte en otros ámbitos, jamás me imaginé que te iba a ver en un Creative Mornings, eso sí fue mágico, ¿sí? En una ocasión coincidí con Adriana en una cena como de slow motion acá con el maestro Jaime, sí, es que no, sí, ahí está, sí, nuestro Jaime. ¿Y cuál sería la persona o las personas con las cuales tú precisamente has generado magia y que ellas te han llevado a transformar y a dar un significado distinto a lo que sería esa alquimia en tu vida diaria? Bueno, voy a empezar con los agradecimientos. A Susana ya la mencioné, que está aquí. Susana ha sido como, recientemente ha sido muy alquímica explosiva en mi vida. Hemos provocado como una especie de magia explosiva muy interesante. Jaime Lubin, que está allá atrás, que fue speaker también de Creative Mornings, que él precisamente fue el que me indujo a la semiótica. Él es el culpable de que yo ahora vea significados en todas partes y metáforas y así, y sepa de lo que estoy hablando. Sí. Pues creo que, digo, todos, Ana Luelmo, que está por allá atrás también, que nos ha dado oportunidades padrísimas de transformar a gran escala en Phil y digo, en la vida cotidiana también. Y ahora más recientemente, creo que, bueno, Memo es el único que está aquí hoy de Fundación, que es un lugar en donde colaboro desde hace poco, es una fundación para la educación y las ciencias y artes, y ha sucedido ahí justamente este crisol que yo les decía, ¿no? Cómo es que uno toma todos los ingredientes que uno ha adquirido durante años, vidas quizás, y uno los mezcla ahí y de pronto los conversa con alguien y de pronto se rebotan con alguien más y de pronto eso puede tener un efecto significativo en el mundo. Yo creo que una de las cosas que más me importan de estos encuentros con las personas, de las cenas que organizamos, de los encuentros que informalmente se organizan en cualquier parte, creo que lo que más me importa de todos esos encuentros, además del momento como tal, es de la escala de transformación que puede tener en el tiempo. Cómo es que una idea sembrada hoy puede germinar 10 o 20 o 30 años después. Cómo es que un acto que compartes hoy con alguien puede después tener un efecto 3 meses después, en el caso de Susana, o años después, ¿no? Como en el caso de ahora el trabajo que hago en Fundación, que yo no sabía que en algún momento iba a terminar trabajando para la educación, ¿quién me iba a decir? Siendo diseñadora, que otra vez nos pareciera que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la información o los ingredientes que yo he ido recolectando durante la vida me permiten ahora potenciar esos efectos en muchos contextos. Creo que eso sería como lo que puedo contestar. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo ha quedado clarísimo? A ver, allá, Carla. ¿Cuándo te diste cuenta que tú siendo el borrador, sí, que ya habías volado o que habías caído algo? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Creo que todos los días, me pregunto todavía la misma cosa, yo todos los días me levanto y digo, ¿seguiré volando? Y creo que sí, creo que en la medida en la que uno hace cosas significativas que van teniendo efectos en otros, eso va como afianzando esta idea de volar. Creo que la idea de volar también tiene que ver con la valentía que puedes tener al arrojarte a una oportunidad nueva, o que te arrojas a hacer algo que te intimidaba o que parecía que era desconocido o que parecía que era difícil o que de pronto parece que no tiene nada que ver contigo y sin embargo eres lo suficientemente arrojado y valiente y atrevido como para decir, sí, me aviento, y si sale mal y si me azoto contra el muro,
pues ya me levantaré y así. Y no pasa nada, ¿no? O sea, esta idea de volar y de caer y de quizás rasparte un poco en el proceso, tampoco es malo. O sea, esos raspones te van ayudando un poco como a redefinir el rumbo, un poco como a saber los límites de tus alas o a saber que no tienes límites para volar, que realmente puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, y que sí puedes atentar contra los sistemas y que sí puedes ser disruptivo y que sí una conversación con alguien que no tiene aparentemente nada que ver con nada también puede provocar efectos muy ampliados y muy disruptivos. Entonces, eso sería. Mariana, ¿cómo crees que toda esta suma de magia, de todos los que estamos aquí presentes, podría ser capaz de transformar, pero al otro un elemento que yo estoy seguro que aparece de lo que es necesario reafirmar? ¿Cómo podría ser capaz de transformar la ciudad, la persona, la sociedad, etcétera? Todo este grupo tan inquieto que está aquí, con la presencia de la capacidad crítica, porque no se puede transformar sin la capacidad. Efectivamente, no se puede transformar sin capacidad crítica. Yo creo que son tres cosas. Es el acto, o sea, es dejar de hablar y empezar a hacer, pero empezar a hacer desde el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico desarrollado a partir de la información bien adquirida y bien reflexionada. Otra vez retomo la metáfora del fuego que les decía antes. El fuego tanto transforma como quema, purifica y destruye. Entonces el fuego tiene muchas más connotaciones que la de solamente transformar, que era la que mencionaba a propósito de la magia. Esta idea de quemar las impurezas y de quemar lo que no corresponde es un poco la acción del pensamiento crítico. Pero para mantener ese fuego listo y que arda y que funcione, hay que alimentarlo de algo. Hay que estar todo el tiempo informados, pero no informados de lo que aparece en las noticias, ni informado de lo que aparece en los periódicos, sino informado del mundo. Es la idea de leer el mundo como tal, de captar la información que hay a nuestro alrededor y de ver, a ver, ¿lo que me están contando es cierto? ¿O lo que yo estoy viendo no tiene nada que ver con lo que me están contando y yo estoy percibiendo otras cosas? Y si estoy percibiendo otras cosas, a ver, ¿cómo podría explicarle a alguien más? ¿Cómo podría enseñarle a alguien más? Esa siempre es una buena prueba de que alguien sabe, de que uno sabe algo o no. Si uno es capaz de transmitir esa información o ese conocimiento a alguien más a través de un método de enseñanza cualquiera, puede ser una charla, puede ser un documento, puede ser un ensayo, puede ser cualquier cosa. En la medida en la que uno es capaz de transmitir esa información que uno cree que sabe y que esa información llegue de manera correcta, entonces estamos ejerciendo el pensamiento crítico. Solamente una vez así de reflexionado podemos llegar al acto realmente efectivo, porque si no es hablar a partir de una información que no tenemos bien ni fundamentada, ni siquiera sabemos que es una información cierta, porque lo cierto es que hay un montón de información irreal o información falsa o información engañosa que nos rodea y que tendríamos que afinar nuestros propios sentidos y nuestros propios instrumentos intelectuales para poder filtrar esa información y poderla poner en práctica. Y después, una vez que llegamos al acto efectivo de transformar algo, es hacerlo siempre pensando en esa reflexión primera y no perdiendo de vista cuál era la razón de por qué queríamos transformar eso o por qué nos dimos cuenta que eso estaba mal o eso estaba incompleto o eso estaba, no sé, de alguna forma deficiente, ¿no? Que le faltaba algo o que le sobraba algo. La única forma que tenemos es actuar silenciosamente también. Creo que tendríamos que dejar de pensar en el reconocimiento solo por el reconocimiento y empezar a hacer actos que realmente sean trascendentes e informados y que eso permita que el reconocimiento llegue, porque va a llegar si es trascendente. Si no, es como flor de un día, ¿no? Aparece un día y se muere. Y ya, no pasó nada, no transformó nada, no hizo nada, es más, incluso pudo haber hecho las cosas peores. Entonces creo que en la medida en la que seamos responsables de la información que tenemos y de la forma en la que reflexionamos esas cosas que nos llegan, y también siendo muy responsables en la forma en la que actuamos y en la forma en la que entregamos esa información al mundo. ¿Alguien más? Como diseñadora, ¿dónde estás?
todos. Yo creo que cuando hago diseño, o sea, obviamente hago diseño como profesión, ¿no? Como medio de vida también, pero hago mucho diseño porque me gusta hacer diseño. O sea, invento libros, invento cosas, invento objetos, dibujo cosas, y todo el momento en el que me siento y me pongo a transformar una idea que no era nada y que de pronto por medio de cualquier cosa se puede convertir en algo, creo que esos son los momentos mágicos en el diseño. No te podría decir de alguno en especial, digo, he hecho muchas cosas que me han parecido mágicas. Tenemos un libro que es un frasco, por ejemplo, que llegar a aterrizar esa idea de un libro que empezó siendo un libro común y corriente, con páginas y tal, y de pronto tener que transformarlo en algo que no tuviera nada que ver con esa forma, pero que sin embargo siguiera siendo un artefacto para la lectura, ese momento como de encontrar claro, eso era, ahí es donde yo creo que está la magia. También a la hora de diseñar, incluso hasta de planear un libro o de planear un texto o de investigar, o sea, realmente yo creo que cualquier acto es susceptible de ser diseñado y susceptible de ser creativo. La comida, o sea, bueno, con los tiempos que tengo ahora, todos mis actos de cocinar son creativos, porque tengo que resolver la comida rápido y bien, porque además me gusta comer bien. Entonces todo eso es mágico, ¿no? Todo ese momento en el que abres el refri, tienes un champiñón, 2 jitomates y una cebolla, y dices, con eso tengo que hacer maravillas, y funciona, y efectivamente funciona. Encuentras la forma de combinar eso que tienes ahí y de transformarlo y de potencializarlo o de expandirlo, o incluso compartirlo. Digo, también ahí hago como una reflexión sobre las artes culinarias de mi mamá, que de pronto ya comimos todos, ya se acabó la hora de la comida y llega uno de mis tíos, ¿no? Con mis primos y así como de, chin, acabamos de comer. Entonces mi mamá abría el refri y literal volvía a hacer una comida con nada. Yo decía, bueno, pero es que ¿cómo lo hace? Pues así, ¿no? Es esta idea de tomas lo que tienes, lo que sea, o sea, en realidad no importa si es abundante o no, si tienes la mejor computadora del mundo o no, o si tienes los mejores lápices del mundo, o si tienes un lápiz que te encontraste tirado en la calle. Con lo que tienes puedes trabajar y puedes ser creativo y puedes encontrar este punto de encuentro en la magia, en donde eso que parecía que no era nada y que no servía para nada, de pronto se convierte en algo completamente transformador y en algo completamente emocionante, ¿no? Para los otros. Adriana, cuando de repente te encuentras en un bache creativo en algún proyecto, ¿cuál es tu kit de supervivencia para regresar a esa magia o ese juego? Yo, por ejemplo, me puedo correr, escuché que hay un algo aburrido como lavar los trastes para volver a pensar en algo distinto. En tu caso, ¿cuál es tu técnica o qué es lo primero que recurres para otra vez sacar esa chispa? Lo primero que puedo pensar es la lectura. Leo, pero leo algo que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo. O sea, leo cualquier cosa, o sea, voy, me siento y me pongo a leer una revista, una novela, un libro de ensayos, lo que sea. Y si eso no funciona, camino. Bueno, recientemente he encontrado un montón de libros y de textos alrededor de la idea del deambular, el wandering. Hay un libro que se llama The Wonder Society, se llama así, ¿verdad? The Wonder Society, que es de Keith Smith. Y habla un poco de esta idea de los poetas y de los escritores y de los creativos, de salir y caminar, ¿no? Y de observar el mundo y de dejar un poco huella en ese caminar, ¿no? Ese libro particularmente habla sobre eso. Y es esta idea de caminar solamente porque sí, o sea, es salir y percibir el mundo, es volver a leer el mundo, porque lo que a mí me pasa cuando entro en eso que llamas el bache creativo, es que empiezo a pensar dentro de la caja y cierro la caja. O sea, no es, si usamos la idea de pensar afuera de la caja o del pensamiento lateral, yo cuando caigo ahí es que caigo en la caja, la cierro, la blindo y la meto en el closet. Entonces, de pronto me doy cuenta que estoy demasiado encerrada en mí misma o demasiado encerrada en una idea y necesito como aire fresco. Y el aire fresco puede venir de muchas formas, ¿no? Cuando de plano la cosa está muy mal, me voy de vacaciones. Pero me voy, o sea, me voy así de, ya me voy y viajar, ¿no? O sea, la idea de viajar y viajar sin ningún propósito, o sea, solamente, y sin ningún plan, eso también me gusta mucho hacerlo, viajar sin plan. O sea, solo viajo, veo un poco como la logística general de la seguridad y tal, y nada más. El resto es caminar y descubrir los lugares, descubrir las nubes, descubrir la gente, descubrir lo que hay. Porque eso como que un poco me regresa a que
a que yo no soy esa idea que estoy tratando de resolver, o yo no soy ese proyecto que estoy tratando de resolver, porque a mí también de pronto me fastidia, ¿no? O sea, digo, oye, otra vez me tengo que levantar a hacer eso, y luego digo, pero si esto me gustaba mucho, porque ahora estoy pensando que no me gusta. Pues no es que no me guste, es que estoy otra vez metida como en que tengo que hacer esto, y es una idea fija de tener que hacerlo. Entonces, cuando de pronto me salgo y recuerdo que no, yo, o sea, no es que sea aburrido, y es que además está divertido, y es un proyecto bueno y tal, es en ese momento en donde creo que vuelvo a salir como de la caja, ¿no? Y quemar la caja, yo creo que también sería buena idea. Sí. Por allá. Si tenías que dar un sinónimo de magia, si te digo un sinónimo ¿De magia? Yo creo que sería transformación. Transformación en el sentido de, tenemos cambio y transformación. El cambio es físico y es exterior. O sea, si yo me pinto el pelo mañana, voy a ser la misma Adriana, pero con el pelo de otro color. Pero si realmente empiezo a trabajar en mi propia magia interior o en mi propia transformación interior, entonces mi cambio, o más bien mi transformación o mi modificación hacia afuera va a ser mucho más profunda, seguramente mucho más lenta y mucho más permanente. Entonces, creo que la magia tiene eso. La magia no es el truco que vulgarmente conocemos como el truco de magia, estaría en el campo de los cambios, en donde hay una cosa y de pronto es otra, pero realmente no se transformó como tal. Y la magia, así como está expresada en este esquema que tienen en su tag, es ese efecto de transformación que solamente hace el fuego. La forma más clara de verlo es en la cocina. Uno mete la carne al sartén y ya no es la misma carne que estaba en el refri. Ya sale completamente transformada y no hay vuelta atrás. Ya como está, o te la comes, porque ya. O sea, ya no la puedes volver, sí la puedes volver a guardar, pero ya no vuelve a ser la carne que era antes, ¿no? Igual en todas las cosas que transformamos con esta idea de la magia creativa. Todo lo que una vez que toca nuestras manos y que se transforma a través de la magia, nunca vuelve a ser la misma cosa. Y que a lo mejor después ni siquiera entra en un estado final, sino que pasa a las manos de alguien más a volver a ser transformada para eventualmente tomar una forma final, ¿no? También en esta idea de que la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma. Entonces siempre es la misma materia, siempre estamos hechos de los mismos elementos. Todas las cosas que hacemos siempre están hechas de los mismos 5 elementos en las filosofías orientales, 4 elementos en las filosofías occidentales. Fuego, tierra, agua, viento y espacio en la filosofía oriental, ¿no? Entonces todo sucede en este espacio y todo lo que vemos aquí tiene alguna composición de estos 4 elementos además del espacio, y esos elementos han sido transformados de diferentes formas para conformar los objetos o las personas que estamos aquí. Entonces por eso creo que la palabra más cercana sería transformación. De nada. A ver. Un consejo para todos los que estamos aquí, un consejo mágico. Sean disruptivos, sean indisciplinados, o sea, indisciplinados no en el sentido de que no hagan lo que tienen que hacer, sino que vayan en contra de todo lo que creen que es seguro, de todo lo que creen que está aparentemente bien, o todo lo que tiene que ser así, o es que a mí me dijeron toda la vida que yo tenía que hacer esto. Cuestiónenlo y pregúntense si realmente eso tiene que ser así, o si podría ser de una forma diferente. Y si tiene que ser así, pues que sea así. Pero si no tiene que ser así, entonces hagan algo para transformarlo. De nada. Gracias a ustedes.